Hola para todos, nos encontramos realizando este video John y Angie. Nosotros somos estudiantes de licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle y nos encontramos en 10º semestre, ¿listo? El tema fundamental que vamos a tratar en este video es perdonar lo imperdonable y posteriormente lo vamos a relacionar con el libro de Héctor Abad llamado el olvido que seremos, ¿listo? El objetivo principal de esto es conocer nuevos escritos de personajes ocultos en nuestro país y dar cuenta de la historia cautivadora en la que se narran hechos sobre la vida de su padre y temas en la guerra en Colombia. Bueno, y con este video queremos captar su atención para hablar de un tema muy especial que nos inquieta a nosotros como estudiantes y es algo que vivimos día a día, como es el perdón, el abandono, nuestra cruda realidad. No podemos empezar a preguntarnos o hacer alguna reflexión alguna sin antes ver nuestra historicidad referente a lo que es la violencia, el olvido, el desarraigo, a perdonar esas situaciones dolorosas que dejan huella. Como bien lo dice Héctor Abad, perdonar es, abro comillas, perdón, ya somos el olvido que seremos y el polvo elemental que nos ignora. Esta es una frase con un gran contenido y pues muy espeso, puesto que en estos momentos de angustia, de soledad, de abandono, han hecho que ya el mismo ser humano se olvide de ser humano. Se naturaliza cada una de las acciones, los momentos trágicos y olvidamos de seguir con nuestras vidas. El autor del libro El olvido que seremos pues da una reflexión sobre esto y ya a continuación mi compañero va a mostrar de qué manera se evidencia. Bueno, recordemos también que Héctor Abad, el autor de este libro, Héctor Abad Fionzulisi, fue un escritor periodístico colombiano, nacido en Medellín en 1958. Bueno, este también inició estudios de medicina, filosofía y periodismo en la ciudad natal, en el que pero finalmente estudió lenguas también, lenguas modernas y literaturas en la Universidad de Turín, y fue un escritor que nos dejó gran reflexión basándose en hechos reales, ¿no? Y esto pues a partir de la narrativa que él nos presenta con su libro, ¿no? Entonces digamos que el tema principal de este libro es perdonar eso que para nosotros es imposible. ¿Difícil de hacerlo? Sí. Pero nos deja una esperanza para seguir trabajando por un mejor país. Y todo esto con el perdón, por supuesto. Bueno, y la manera en cómo se relaciona el libro con nosotros, principalmente para mí como estudiante, es un reto hablar del perdón. Traigo a colación un ejemplo de mi vida que fue la muerte de mi hermano por extrañas circunstancias, y hablar del perdón es un tema muy, muy delicado. Es fácil decirlo, intentarlo, pero lograrlo es un reto que solo quien está en esa verdadera situación y quien es víctima de la violencia o de la corrupción, de las injusticias, son quienes entienden con profundidad el valor del perdón, porque es algo que no cualquiera tiene el don o la fortaleza ni la sabiduría para hacerlo. Entonces pues con todo esto vienen a mí los recuerdos de mi hermano y lo traigo mucho, lo relaciono mucho con el libro y con ese tema principal de perdonar lo imperdonable. Traigo también aquí el mensaje o la reflexión de que no muere sino que se olvida. No muere cuando alguien se olvida. Es importante tocar esas fibras porque no solo es al escritor a quien le ha sucedido esos hechos, o no solo es a mí, sino quizás son a miles de personas que les ha tocado desgraciadamente la guerra. Es aquí el momento en que me inspira a que otros escuchen, lean, entiendan que cada momento que surge de la vida no se da porque sí. Y todo tiene un propósito. Muchas personas que no han podido perdonar eso tan cruel que les ha sucedido. Yo me hago la pregunta hay miles de personas que pueden desahogarse a través de la lectura, la escritura, de la música, del arte, pero ¿cómo hacen las otras personas para hacer catarsis, para perdonar, olvidar o quizás superar? Es algo que cada quien debería pensarlo, porque es muy duro vivir sin perdonar, sin superarlo, vivir odiando, con rencor y quizás con ganas de vengarse. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues de seguro pues muchos que han sufrido el conflicto lo estarían, por supuesto, porque perdonar es una palabra que invade mucho para llegar a ella, ¿no?
Pero pues desde mi punto de vista perdonar requiere un proceso y para ello en primer lugar pues es haber vivido una serie de sucesos como lo son el conflicto armado, ¿no? O como la violencia rural. Pero también en segundo lugar es comprender de dónde vienen y nacen todos estos sucesos para así de este modo pues sacar conclusiones y posiblemente que estos nos dan pie a entender que todos nosotros guardamos rencores que nos invaden de algún modo, ¿no? Ya sea por cualquier razón, de razón interna o conflictos que siempre están presentes en algún momento, ¿no? Otra cosa que también deberíamos entender, y creo que esto es muy importante, y es entender y saber que para llegar a perdonar, pues primero, esto va ligado a la educación, ¿no? Pues porque este nos transmite como la capacidad de que a través de perdonar, nosotros podemos empezar a llegar a procesos donde nosotros interioricemos y acordemos como ya un proceso de paz, ¿no? Bueno, relacionando ahora el libro, El olvido que seremos con nuestro país, con la temática de nuestro país, el libro nos muestra cómo de una u otra forma se hace una crítica a la sociedad, cómo hace memoria a través de su narración, su manera de contar desde su vida personal y mostrar eso que tiene en lo profundo de su ser. No cualquiera se desnuda a través de lo escrito para mostrar cómo es su vida, cómo es la sociedad. Su hijo Héctor Abad Faciolince le brinda un homenaje a su padre por todo lo que luchó en Medellín. Luchó contra la tolerancia, la paz, la justicia. Sí, exactamente el libro del olvido que seremos de Héctor, pues es una clara demostración para lograr en el público que lo que se ha sufrido, la violencia tanto directa como indirecta, que logre perdonar, por ejemplo, es evidente que muchas personas que han tenido que sufrir el flagelo cruelmente por muerte, no sea, ya no sea de una sola persona o un familiar, sino de toda una familia entera, ¿no? Pero digamos, y esto se evidencia, digamos, que esas personas han llegado a perdonar. Y esto se evidencia, digamos, en los distintos momentos y lugares en los que se le hacen homenajes a estas víctimas, como lo son el Centro de Memoria y Paz y Reconciliación, ¿no? Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Y relacionando también nuestra temática, el olvido y el perdón, pues este tiene una relación también muy estrecha con nuestra carrera. El libro da muchos elementos valiosos para nosotros como futuros docentes, porque primero abre una visión más amplia de ciertos sucesos narrados desde la vida de una persona, que ha criticado la sociedad, que ha puesto en escena su vida y la de su padre, y muestra ese coraje que tiene al escribir sobre esto, ya que duró aproximadamente 20 años pensándolo en publicar este libro. Y creo que es fundamental el hecho de que uno como en un futuro pueda compartir con sus estudiantes ese tipo de historias para poder generar un cierto nivel de confianza en la lectura y en la escritura, de generar una catarsis de los problemas de los estudiantes, generar sensibilidad en los estudiantes, que es lo más importante, ya que leer esos tipos de narraciones que cuentan nuestra realidad es ahí donde también se puede y se logra aprovechar la enseñanza de valores como el perdón, la tolerancia, el respeto por la vida y también generar cierto crecimiento personal.